Bien, jóvenes, buenas noches. Iremos empezando, ¿ya? Iremos empezando. Seguramente en el transcurso ya se van a ir conectando sus compañeros, pero por cuestión de la hora iremos empezando, ¿ya? Quería consultarles. em, a ver, un momentito, se están agregando más. Ya. Voy a compartir mi pantalla. La sesión anterior habíamos llegado a concluir las bases teóricas, ¿no? También se les había indicado que guarden las referencias para poder pegar al final del documento. Si es que tienen dudas al respecto eh, con todo lo que es el capítulo uno, por favor me hacen llegar sus dudas, ya jóvenes. El día de hoy vamos a empezar con lo que es el capítulo 2. Ya corresponde a todo lo que es la problematización. Este era un ejemplo que ya habíamos hecho, ¿no? Todo el capítulo uno. Nadie se ha acercado en el colegio jóvenes, por eso yo asumo de que lo están haciendo sin dificultades. ¿Ya? Eh, con respecto al capítulo 2, aquí varía, a partir del 2.2 va a variar un poco para aquellos que están haciendo investigación experimental y para los que están haciendo investigación descriptiva. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Pero lo que es descripción del fenómeno es lo mismo. ¿Ya? En el WhatsApp les he compartido toda la hoja ya programada, jóvenes. Ya, toda la hoja programada. Tanto de investigación descriptiva, que es esta, investigación experimental y solución tecnológica. Hasta el momento, nadie está ingresando con un trabajito que es solución tecnológica. Al parecer nadie se está animando o simplemente no están compartiendo sus dudas. ¿Ya? Es diferente. eh, Investigación descriptiva con experimental son parecidos, salvo algunos pocos capítulos, pero solución tecnológica es diferente, ¿ya? Así, si es que alguien está haciendo solución tecnológica, por favor, avisarme, ¿ya? Para poder trabajarlo. Bien, jóvenes, hoy vamos a elaborar lo que es la problematización. Y el primer subcapítulo vendría a ser descripción del problema, ¿ya? ¿Y qué cosa es descripción del problema? A ver, acá tenemos la teoría. Bien, las bases jóvenes de FENSIT, de la Feria de Ciencias, dice que cuando la investigación, la indagación es descriptiva, no vamos a utilizar variables, ¿ya? Ni dependientes, ni independientes, tampoco vamos a hacer hipótesis. Es un poco más corto. Ya acá podemos ver, ¿no? Problematización y descripción del fenómeno. Primero, jóvenes, ¿qué cosa será la problematización? Acá podemos ver. La problematización es el proceso mediante el cual el investigador va a identificar, va a analizar y delimitar un fenómeno de interés para convertirlo en una investigación científica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tu idea del el fenómeno que estás estudiando o la problemática que has ido viendo, vas a delimitar en qué consiste ese problema, dónde sucede ese problema, ¿ya? No lo vamos a generalizar a todo el planeta de repente. De repente alguno está haciendo la contaminación, no va a hablar de todo el planeta, ¿no? La contaminación mundial. Podría hablarlo, sí, pero es un tema muy extenso, ¿no? Todo, tendría que analizar la contaminación de todos los países, ¿ya? Y lo que la Feria de Ciencias, FENSIT, el Eureka, quiere es sobre todo centrarnos en problemas de nuestra localidad. En este caso, si yo estuviera haciendo sobre la contaminación, digamos, voy a delimitar el lugar de la contaminación de dónde voy a estudiar, o voy a describir en este caso. Sería la contaminación en el distrito de Talavera, de Andahuaylas, de San Jerónimo, etcétera. ¿Ya? Dependiendo de su naturaleza de investigación. ¿Ya, jóvenes? Ahora, en este capítulo, para poder desarrollarlo, redactarlo de mejor manera, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué fenómeno quiero investigar y qué deseo conocer sobre él? Por ejemplo,
Volvemos a la contaminación. ¿Qué fenómeno quiero estudiar? La contaminación. ¿Qué deseo conocer de él? Tal vez quiero conocer sus causas, cómo se está produciendo esta contaminación, o tal vez sus consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias está trayendo? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia la salud pública? Puede ser también la vista, ¿no es cierto? Ornamental, contamina, tiene una contaminación visual también, ¿no? Cuando ustedes llegan, digamos, cuando pasan por donde se desarrolla la feria, al culminar casi en la noche, se ve completamente sucio, lleno de basura, ¿no? Y eso también tiene un impacto, ¿no? Se ve como que la ciudad es sucia. Bueno, si yo quiero ver ese lado, puedo ir a ese lado. O puedo ver los problemas de la salud. O puedo ver también qué deficiencias está produciendo en el medio ambiente. ¿Qué problema está causando al medio ambiente? Como contaminación del agua, del aire, etcétera. O qué consecuencias está trayendo para los animales, tanto domésticos como silvestres. ¿Ya? Eso quiere decir jóvenes, ¿ya? La problematización. Hasta ahí de repente alguna pregunta, por favor. Ya, ninguna. Bien, dice que en una investigación descriptiva, la problematización va a permitir comprender el fenómeno, solo comprenderlo, no vamos a modificar nada de él, nada del fenómeno. O sea, si digamos, yo estoy estudiando contaminación, yo no voy a, primero, no voy a pensar, en este capítulo, yo no voy a pensar en, digamos, solucionar. ¿Ya qué soluciones? No. En este capítulo de problematización solo voy a describir lo que estoy observando, el fenómeno que estoy observando. No voy a intervenir para mitigarlo o para modificarlo de alguna manera. Solo describir. ¿Ya? Y eso es lo que nos lleva al 2.1, ¿no? Al subcapítulo 2.1. Descripción del fenómeno. Podemos responder, ¿qué es? Primero, vamos a definir ese fenómeno. ¿Qué es? Digamos, yo voy a hablar de la contaminación en Andahuaylas. ¿Qué es la contaminación en Andahuaylas? Ahora, recuerden que la contaminación en Andahuaylas son producto de varias cosas, ¿no? Puede ser contaminación auditiva, contaminación del río, por ejemplo, contaminación de las calles, o la contaminación que yo estoy observando, ¿no? Lo tengo que delimitar, jóvenes. No puedo tampoco describir toda la contaminación que hay en Andahuaylas, porque sería mucho. Tienen que delimitar, ¿ya? Tienen que direccionar a un objetivo en específico, ¿ya? Tiene que ser en específico. Bien, voy a explicar qué es. La explicación debe de ser clara del fenómeno que va a estudiar. Digamos, contaminación de producto de la minería, digamos. Entonces yo me voy a centrar. ¿Qué cosa es la contaminación de la minería? Ahí yo voy a explicar qué está ocurriendo. Probablemente la minería está contaminando el agua con metales pesados, ¿no? O con algunos residuos químicos, porque ustedes saben que la minería ilegal no tiene medidas de protección al medio ambiente, ¿no es cierto? No le importa. Y voy a describir eso, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué está ocurriendo en esa contaminación? Si digamos es contaminación del río, ¿qué es la contaminación del río? Bueno, en la ciudad de Nahuaylas la contaminación del río es cuando las personas arrojan desmontes, residuos de comida, basura, plástico, incluso hay desagües, ¿no? Que están yendo hacia el río, ¿ya? Recuerden, no se proponen soluciones, tampoco resultados, menos resultados, ¿no es cierto? Porque recuerden que vamos a describir, no vamos a experimentar, ¿ya? Solo se describe la realidad. Vamos a describir tal cual observamos. No podemos alterarla de ninguna forma. Ahora, para poder redactarlo, nos podemos hacer las siguientes preguntas también, que están acá. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo, digamos, en la ciudad de Nahuelas? ¿Qué está ocurriendo con el río? Hay contaminación, no hay respeto por las personas, etcétera, etcétera. ¿Dónde ocurre? Recuerden que el río Chumbao abarca desde Joyahuacho hasta, lejos, ¿no es cierto? Abarca los tres distritos principales. Entonces,
¿Dónde ocurre? De repente yo me voy a centrar solo en Andahuaylas, ¿ya? O San Jerónimo o Talavera. O si quiero, puedo abordar los tres, Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera, pero lo debo de mencionar, ¿ya? Lo debo de mencionar. ¿Quiénes están involucrados? ¿Quién está contaminando ese río? Si hablo de la minería, serán los mineros ilegales. Si hablo de la eh, contaminación en la ciudad, serán los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, de repente los trabajadores que arrojan desmontes. Hay sin fin de desechos, jóvenes, ¿ya? Por eso, si digamos, ustedes hacen sobre la contaminación del río, tienen que ir a verificar y registrarlo a través de fotos. Jóvenes, y acá hay un dato importante. Al momento que yo voy a salir a hacer mis observaciones del problema o del fenómeno, yo voy a llevar una bitácora. ¿Qué es una bitácora? Una especie de diario. Digamos, yo voy a salir el día sábado 24, digamos, ¿ya? Entonces anoto como si fuera un diario. Día sábado 24, ¿qué es lo que he hecho? He ido al río Chumbao, he registrado la contaminación de tal lugar a tal lugar, y he tomado las siguientes imágenes, ¿no? Y adjuntan sus fotos. ¿Es obligatorio tener fotos? No, pero es muy recomendable. Tienen que procurar tener fotos. A estas alturas todos ya tienen celulares, ¿no es cierto? Ya saben descargar sus fotos en la computadora. He visto que varios ya lo hacen. Sin embargo, si es que alguien tiene dificultades, ya saben que pueden consultarme en cualquier momento vía WhatsApp, jóvenes. Y si no, en el colegio también, de forma personal. Ya lo habíamos mencionado antes. ¿Ya? No se olviden, esa bitácora se va a llamar cuaderno de campo. ¿Lo puedes hacer al finalizar el proyecto? Sí, claro, pero es probable que te olvides las fechas y las actividades que has realizado. ¿Ya? Por eso es muy importante realizarlo el mismo día para que no te olvides. Debes registrar todo, las actividades que estás usando, realizando, perdón, y si es que estás utilizando equipo de protección también, ¿no? Dependiendo del trabajo que estás haciendo. Tal vez algunos van a utilizar guantes para protegerse las manos, botas, un mameluco, bueno, dependiendo. Todo eso lo tienen que registrar, ¿ya? Ahora, la penúltima preguntita sería, ¿por qué es importante conocer este fenómeno? Aquí es donde vamos a decir por qué es necesario o por qué es relevante mi información. ¿Para qué va a servir? ¿Servirá para algo? ¿O simplemente es una pérdida de tiempo? No. Por ejemplo, si es que estoy haciendo contaminación del río, ¿por qué sería importante? Sería importante porque va a dar a conocer a las personas que nuestro río principal está deteriorándose a tal nivel que puede morir. Ha ocurrido en otros departamentos que sus ríos se han extinto, perdón, en su totalidad. ¿Ya? ¿Eso va a alterar nuestro ecosistema? Claro que sí, va a alterar el ecosistema. Entonces, ¿por qué es importante conocer este fenómeno? Ustedes van a decir cuál es el impacto de ese problema en la sociedad. ¿Ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ya. Listo. Ahora, ¿cómo lo voy a elaborar? Primer paso, identifico el fenómeno, como habíamos mencionado un poco antes. En este caso vamos a utilizar de ejemplo contaminación del río Chumbao. Si es que alguien quiere utilizar su tema como ejemplo, lo puede mencionar. ¿Sí? A ver, ¿alguien quizá quiere que utilicemos su tema como ejemplo? Nadie. Bien. Jóvenes, por favor, a estas alturas ya deberían de haber terminado el capítulo uno. En la mañana me he dado con la sorpresa de que unos tres estudiantes me dicen que no tienen tema, que tampoco saben de qué va el trabajo. Sin embargo, no ingresan a las clases, tampoco ven las grabaciones. Jóvenes, Profesor, sí, ¿puede hacer con mi tema que es una batería con diferentes alimentos? y claro, por supuesto. Eh, a ver, tu tema es batería. Creo que quieres hacer energía a partir de residuos orgánicos, ¿no? ¿O qué tipo de residuos?
Orgánicos, profesor. Y ya. En ese caso, tu trabajo, no es una investigación descriptiva, porque no vas a describir un problema, sino vas a elaborar una solución tecnológica. En ese caso, jóvenes, los que están elaborando solución tecnológica, se van a tener que centrar en elaborar el trabajo en sí, o sea, el experimento, el invento, mejor dicho. ¿Ya? El proyecto, jóvenes, de todos los que vamos a hacer solución tecnológica, lo vamos a realizar 2 semanas antes del proyecto, de la feria de ciencias, perdón. ¿Por qué? Porque la solución tecnológica es diferente, el formato es diferente. Ya, los capítulos varían mucho. ¿Es más sencillo, es más simple? Sí. Por eso en una semana se termina de elaborar. Pero lo que les va a costar el trabajo, o les va a costar más trabajo, perdón, es en elaborar en sí el invento. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, va a ser batería o energía de repente a base de residuos orgánicos. Entonces, eso es lo que debería, ahorita todo su esfuerzo debería de estar centrándose en elaborar este trabajito. Si es que hay dificultades. A ver, jóvenes, antes de saber, ¿quiénes están haciendo soluciones tecnológicas? Aparte de la batería a base de residuos orgánicos. A ver, mi tema es sobre la flora y fauna de Andahuaylas. ¿Puedo poner en información, opiniones? Claro, sí, en este caso tu trabajo es descriptivo, ¿ya? Es descriptivo. Sí, de hecho, sí puedes recopilar, mientras más datos, opiniones eh, recaudes, es mejor. Ya, en tu caso incluso hay que elaborar juntos una encuesta, una pequeña encuesta si es que quieres recopilar las opiniones de las personas. Ya, vamos a crear una otra sesión para elaborar encuestas, ya, para los que están recopilando opiniones. En caso de los de solución tecnológica, a ver, nadie más, ¿no? Nadie más, Arelis, o alguien más está haciendo solución tecnológica. Nadie más. Nah. En ese caso, a ver, Arelis, ¿sabes más o menos cómo hacer este tipo de trabajo? ¿Tienes alguna idea más o menos de cómo realizarlo? ¿O todavía no? Bueno, si es que aún no sabes cómo empezar o cómo realizarlo, yo te puedo ayudar a encontrar el diseño de cómo fabricarlo. ¿Ya? Entonces contigo estaríamos empezando a trabajar ya esta semana. ¿Lo estás haciendo sola o con alguien más? A ver, Arelis, ¿estás? Hola, hola. O no se me escucha, jóvenes. Sí se le escucha, profesor. Ya, gracias, gracias. Ya, Arelis, en ese caso, el día jueves, si es que aún no sabes cómo empezar a hacer este trabajito, el día, a ver, jueves es feriado, miércoles. El día viernes te voy a estar compartiendo información de cómo elaborarlo. ¿Ya? Empezaremos a trabajar. En tu caso, céntrate en cómo elaborar esto. Vaya buscando información en internet de cómo hacerlo. Si puede ser una batería, recuerda que para que sea una batería, la energía que vas a generar tiene que almacenarse, ¿no? Para que lo puedas utilizar posteriormente. O si no, lo puedes utilizar eh, en ese instante, ¿no? Puede ser energía, producción de energía a base de residuos orgánicos. Puedes crear una cocina
O puedes crear, encender una luz LED que demuestre que la energía está pasando en ese momento, ¿no? Batería va a requerir que almacenes esa energía y que puedas trasladarla y utilizarla después, ¿no? Es un poco más complicado, ¿ya? Bueno, si es que... Profesor, disculpe, se me fue de internet. Ah, no te preocupes. Estaba preguntándote si ya tienes alguna idea de cómo hacer este trabajito o todavía no. Sí, Ya, entonces vaya centrándote sobre todo en la elaboración. El informe lo vamos a preparar faltando un par de semanas para la presentación. ¿Ya? y mi grupo es de 2 integrantes, profesor. Y ya. Recuerda que tu trabajito va a tener costos, ¿no? Más o menos vayan evaluando los costos para que de repente podamos pedir apoyo y si es que no nos dan apoyo, bueno, tendrá que ser autofinanciado, ¿no? Ya, entonces, Estito, vas viendo y el día viernes lo vamos a conversar bien durante la feria gastronómica. Ya, te voy a llevar también información de cómo realizarlo. Ya, profesor, gracias. Correcto. Alguien allá me había mencionado que se hace, está claro, la flora y fauna. En este caso, como vamos con respecto a la flora y fauna, ¿cómo vamos a hacer la problematización? La ¿Dentro de qué problema se está englobando este fenómeno, que es describir la flora y fauna? Hay muchos problemas, sobre todo en Andahuaylas. Por ejemplo, la flora y fauna puede encajar en qué problema, en la extinción, en el maltrato que hay, ¿no? Tanto a la flora como para la fauna. La falta de medidas para poder cuidar. Otro también es que muchas especies de andahuaylas, sobre todo en la periferia de Andahuaylas, no están inventariados. ¿Ya? Hay animalitos y hay plantas que todavía no se conocen, no se sabe sus nombres o no están inventariados correctamente, clasificados correctamente. Tienen nombres nativos, pero no han sido sometidos todavía a una clasificación exhaustiva de forma taxonómica, ¿no es cierto? Em, yo tenía un profesor que estaba tratando de inventariar todo eso y había encontrado más de 50 plantas que no tenía clasificación, ¿ya? Y estoy seguro de que debe haber más. Y él solamente lo hizo en las zonas cercanas. Más allá probablemente hay más. Que los pobladores nativos saben, ¿no? Tienen un nombre, pero no está inventariado o clasificado de una forma correcta. Me parece bien. Eh, Dentro de tu descripción del fenómeno vas a describir, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la flora y fauna de Andahuaylas? Abarca, por ejemplo, ¿no? Vas a poner que abarca diferentes animales y ahí vas a introducir un poco el problema. ¿Qué le está sucediendo a esos animales? La falta de clasificación, la falta de cuidado, las personas no saben valorar, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué está ocurriendo? Eh, en este caso se está perdiendo mucha información, por ejemplo, de algunas plantas que son medicinales. Se está perdiendo esa información y conocimientos ancestrales ya no ya no se viene estudiando hoy en día. ¿Dónde ocurre? ¿Dónde, no? ¿En qué lugares? De los lugares que vas a indagar. ¿Quiénes están involucrados? En este caso, ¿quién está destruyendo o quién no toma las medidas necesarias? Pueden ser incluso las autoridades, ¿no? Los pobladores, tanto como las autoridades, y también entidades científicas o administradoras que abarca todo lo que es la flora, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, que no ha inventariado, ¿no? Ese tipo de plantas. ¿Por qué es importante este fenómeno? Bueno, es importante por muchas razones, para preservar la especie, para dar a conocer sus beneficios, sus usos industriales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo elaborarlo? Dice, ¿no? Primero vamos a identificar el fenómeno. En este caso, eh, el fenómeno, sobre todo, me imagino que es clasificación o descripción, ¿no? De la flora
flora y fauna de Andahuaylas, ¿no? O del lugar de donde estás haciendo. De Andahuaylas, digamos. Jóvenes, recuerden que en una investigación descriptiva, según las bases, no vamos a reconocer variables tampoco, ¿ya? En una investigación experimental, sí. Quisiera preguntar, ¿cuántos están haciendo una investigación experimental? Correcto. Desconocimiento y falta de medidas. Correcto. Esto es parte de la problemática. Muy bien. ¿Alguien está haciendo algún tipo de indagación experimental? Nadie. Bueno, la mayoría entonces está haciendo investigación descriptiva y ya tenemos una solución tecnológica. Dos soluciones tecnológicas. En quinto también están haciendo. ¿Ya? Bien. Listo. Puede ser la clasificación de la flora y fauna de Andahuaylas. Podría ser, ¿no? Paso 2. Describe qué ocurre. Aquí, por ejemplo, está utilizando el ejemplo de contaminación del río Chumbao. En algunos sectores del río se observa acumulación de residuos sólidos y descargas de aguas residuales. ¿Es verdadero? Sí, es verdad. ¿Hay más tipos de contaminación? Claro que sí. Hasta la minería ya está abarcando esto, ¿no? Ahora, en el caso de la flora y fauna, calzaría perfecto lo que acabas de decir acá, ¿no? Desconocimiento y falta de medidas de cuidados, ¿no? Sí encaja. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? No hay conocimiento por parte de las autoridades, los pobladores, y menos aún tienen medidas de cuidados. Según ley sí hay, pero no se hace efectiva esas leyes de cuidado ambiental, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, explica por qué es importante. Volviendo a la contaminación del río Chumbao, nos da el ejemplo de que la contaminación puede afectar los organismos acuáticos y la calidad de agua utilizada por la población. Actualmente ya no se utiliza el agua del río Chumbao para consumo, pero aún se sigue utilizando para riego. Y con esa agua totalmente contaminada y luego esos productos llegan a la feria, ¿no? Sabatina o dominical, donde estamos consumiendo nosotros. ¿Es un problema que merece atención? Claro que sí. Ahora, en el caso de la flora y fauna, ¿por qué, ¿por qué es importante? Un ejemplo podría ser, ¿no? Es importante para poder conocer con exactitud a qué orden taxonómico pertenecen tanto la flora como la fauna y preservar los conocimientos medicinales, industriales, porque algunos utilizan para tintes también, ¿no es cierto? Algunos utilizan la piel de algunos animales, aunque está prohibido eso, o las plumas también para hacer productos, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante? Sobre todo es importante para poder conocer, saber y utilizar las diferentes características que puedan tener para nuestra o nuestro beneficio. ¿Ya? Puede ser. Y al final, como ya he ido desglosándolo en tres pasos, al final lo voy a juntar en un solo texto. Aquí está. Por ejemplo, lo del río Chumbao dice, ¿no? El paso uno está hasta acá, si lo pueden ver. Hasta ahí está el paso uno. Paso uno, ¿qué decía? Identificar el fenómeno. El río Chumbao constituye una importante fuente de agua, por supuesto, para diversas actividades de la provincia de Andahuaylas. Ya he identificado el fenómeno, ¿ya? O sea, el contexto, ¿dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Si volvemos acá podemos ver, ¿no? Eh, ¿Qué es? Nos dice, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? El río Chumbao, ya, ¿qué cosa es? Es una fuente de agua que constituye actividades de la provincia de Andahuaylas. Ahora, el paso 2 lo podemos ver aquí. Lo vamos a cambiar de color. Paso 2. Describe cómo ocurre. Como estamos viendo la contaminación, cómo ocurre. Sin embargo, aquí ya se ve la redacción de cada uno, los conectores que tengan, ya, la redacción. Sin embargo, en los últimos años se ha observado la presencia de residuos sólidos
y descargas de aguas residuales que podrían afectar la calidad de agua y la biodiversidad acuática. ¿Ya? Y finalmente el paso 3 nos está diciendo, ¿por qué es importante? ¿Por qué será importante? Esta situación hace necesario conocer el estado actual del ecosistema mediante indicadores biológicos. O sea, ¿por qué es importante? Está un poco resumido, ustedes lo van a hacer un poco más amplio, está resumido, pero acá nos dice que es importante para conocer el estado actual del ecosistema del río. Acá nos está diciendo, por eso es importante conocer qué está ocurriendo con el río. ¿Para qué? Para conocer el estado actual del río y en consecuencia el ecosistema. ¿Ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Esto vendría a ser lo que es descripción del fenómeno. ¿Alguna pregunta? No, correcto. En ese caso, jóvenes, para poder mejorar mi redacción, nos podemos apoyar de la inteligencia artificial, ¿ya? De la misma que hemos ido utilizando. Abro Perplexity, abro Perplexity y me voy a la última conversación o a la conversación que he hecho con respecto a Fensit. Aquí al costadito donde dice historial, ahí se ve, ¿no es cierto? Lo hemos ido haciendo paso a paso acá y es mejor hacer en la misma conversación para que mantenga la hilación. ¿Ya? Y ya, estos son, a ver, aquí está. Estoy haciendo un proyecto. Listo. Ahora, le digo, hola, recuerda lo que hablamos, mejor, directo, lo que hablamos en esta conversación. Le indicamos eso, va a repasar todo lo que hemos conversado. Todos los datos que ya hemos hecho del capítulo 1 lo va a recordar toditito para poder continuar el trabajo desde donde lo hemos dejado. Ya, a ver, un momentito. Listo. Ya. Entonces, si deseo apoyarme en la inteligencia artificial, para que me entienda mejor, voy a copiar todo esto. Desde donde dice descripción del problema. Ya, jóvenes, también voy a dejar este documento en el WhatsApp al finalizar la clase, ¿ya? Voy a copiar todo hasta acá, ¿no? Porque aún no hemos llegado a la pregunta de investigación. Hasta ahí. Todo lo que es 2.1. Le hago control C, me voy a la IA y antes de pegar el texto, le digo, estoy en el capítulo 2 y deseo que me ayudes a redactar el subcapítulo y ahí lo pego. El subcapítulo, aquí está, el subcapítulo 2.1, descripción del fenómeno. Ya, le doy enter. Listo. Va a ir pensando y ya va a redactarlo. ¿Ya? En este caso, jóvenes, está redactando las heladas. ¿Por qué? Porque la sesión anterior habíamos tomado como ejemplo las heladas. ¿Ya? Si es que de repente no lo tengo así de forma ordenada y me está haciendo otro tema, entonces le digo, por favor, el tema, por ejemplo, vamos a utilizar el tema de su compañera, ¿ya? Lo que es, donde estaba sobre clasificación de la flora y fauna de Andahuaylas.
Vamos a ir, por favor. El tema es... Listo, le damos en. Ahí lo va a modificar. Ya, acá me dice, no, no te conviene trabajar sobre las heladas, claro, porque son temas diferentes. ¿Ya? Jóvenes, pero esto de acá, lo que me está dando la IA, lo van a tomar como referencia, porque recuerden, ustedes van a ir al mismo lugar a observar el fenómeno, lo que está ocurriendo. Y tienen que leer, pues, lo que les está dando la IA, ¿no es cierto? Algunos jóvenes incluso me han estado entregando sus trabajos, sus avances, copiando todo esto de acá, la recomendación de la IA. Copian todo lo que ha hecho y al final dice, si quieres, ahora te redacto un subcapítulo. También le pasó a un congresista, creo, ¿no? En vivo. Igual, jóvenes, les está pasando a ustedes también. Simplemente le hacen control C, control V y no leen todo lo que está. Tienen que leer, jóvenes, porque al momento de exponer o al momento de combinar los hallazgos que han hecho ustedes con la redacción que está haciendo la IA, no va a haber coherencia. Y ahí vamos a tener problemas. ¿Ya? Y mucho peor que copien todavía la recomendación que les está dando la IA, como acá, por ejemplo. Si quieres, ahora te redacto el subcapítulo 2.1, dice, versión escolar. No, tengan mucho cuidado con eso, jóvenes, ¿ya? Acá, por ejemplo, ya lo ha redactado, lo he hecho en 4 párrafos. Y, por ejemplo, acá dice, la provincia de Andahuaylas presenta una notable diversidad biológica debido a su ubicación altoandina. Está describiendo el contexto donde voy a observar la flora y fauna y la variedad de ecosistemas que posee. En este territorio se encuentran zonas de valle, áreas de puna, claro, hay punas, bofedales, matorrales andinos y espacios de bosque seco. Sí, por ejemplo, los bosques artificiales de eucaliptos, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede observar que en fauna tenemos varios insectos, varios artrópodos y también tenemos perdices. Ya, sí se puede observar perdices. Ya, lo que favorece la presencia de distintas especies de flora y fauna, tal, 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 tal. El paso 2 lo está redactando en el segundo párrafo. ¿Ya? La flora de Andahuaylas incluye plantas nativas y cultivadas que se desarrollan en diferentes pisos ecológicos. Lo está describiendo a la perfección. ¿Ya? Pero recuerden que van a tener que contrastar con la información que ustedes van a recopilar. Porque la IA, si bien es cierto, lo puede hacer muy bonito, pero la IA misma no ha ido a comprobar las floras y faunas de la flora y fauna, perdón, de Andahuaylas, ¿no? Simplemente se está guiando por algunos textos que ha encontrado. Por ejemplo, acá, recuerden que lo bueno de Perplexity es que lo que me está diciendo en este párrafo, por ejemplo, te indica de dónde ha sacado ese texto, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto lo ha sacado eh, de una página del gobierno, gov.p, Midagri, perdón, Midagri, ya, del Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego, de ahí lo ha sacado. Y así, ya jóvenes. Y esto simplemente lo selecciono, control C, control V y vamos acá, descripción del fenómeno. Control V. Listo. Ahora, si se dan cuenta, jóvenes, lo está pegando en letra aptos. No, recuerden que nuestro formato es Teams New Roman. Si es que me sale acá, acá pueden ver, me sale una opción que dice opciones de pegado. Yo lo puedo desplegar y escoger donde está la letra A y le doy clic. Se va a quedar sin el formato original y de todas maneras nosotros tenemos que seleccionarlo y cambiar el formato. Teams New Roman, tamaño 2 está bien, pero si se dan cuenta no tiene sangría. Entonces voy acá, opciones de interlineado, ¿no? Donde lo hemos visto anteriormente cómo se hacía, nuevamente, ¿no? Vamos a opciones de interlineado, aquí está, opciones de interlineado, me va a salir esta ventanita y donde dice sangría, aquí donde pueden ver sangría, donde dice especial, vamos a primera línea y recuerden que APA nos dice que tiene que ser 1.27. Ahora, como vemos, el texto todo está alineado a la derecha y si le damos a aceptar, ya nos ha agregado una sangría en cada párrafo.
ya la primera línea de cada párrafo. Y listo. Jóvenes, esto lo tienen que acomodar. Miren, acá hay mucho espacio. Voy borrando un espacio, ya, para que quede más o menos así. Recuerden no justificar el texto. Si lo justificamos, ya habíamos dicho, se ve bien, pero APA nos dice que tiene que estar alineado a la izquierda, ¿ya? Así tiene que estar. Listo. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿De repente algo se ha ido o quieren preguntar algo con respecto a su tema? A ver. Natalie, con respecto al tríptico, nosotros vamos a utilizar otra herramienta, pero el tríptico va a salir del informe de investigación y de las fotos que tú vas a hacer. Antes de realizar el tríptico, tienes que terminar de realizar tu informe de investigación. ¿Por qué? Porque en el tríptico va a ir, por ejemplo, objetivos, en el tríptico va a ir también los resultados, todo lo que estamos viendo, la descripción del problema, todo eso va a tener que ir en el tríptico. Y jóvenes, para realizar el tríptico, vamos a utilizar herramientas digitales también, inteligencias artificiales que nos ayuden a resumir y hacer rápidamente el tríptico a partir del informe de investigación. Toda la información que va a estar en el tríptico la vamos a sacar del informe, del proyecto, ¿ya? De lo que estamos haciendo ahorita. Si desean, también podemos hacerlo de forma manual, también les voy a enseñar, aunque es un poco más largo, a veces presenta problemas porque Word a veces se descuadra mucho, o lo podemos hacer también en Canva. Ya, eso lo vamos a realizar faltando unos días, no se preocupen, ¿ya? Porque esto realmente el tríptico se va a hacer rápido. Lo que nos va a llevar tiempo es el informe y la investigación que vamos a hacer. Ya, no se preocupen. Pero si deseas ir adelantando, está bien, muy bien. Puedes ir adelantándolo y vamos viendo cómo va tus resultados. Ya, está bien, Natalie, perfecto. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ninguna. Bien, continuamos. Ahora vamos con el subcapítulo 2.2. ¿Qué nos dice la pregunta de indagación? Para todas las investigaciones descriptivas, sí o sí tiene que tener una pregunta de investigación. En el caso de investigación experimental o indagación experimental, en lugar de pregunta, se va a identificar las variables. ¿Ya? Jóvenes, a estas alturas ya han debido de definir qué tipo de proyecto van a realizar. Si va a ser experimental, descriptiva o una solución tecnológica. ¿Ya? Por favor, no se atrasen. Miren, falta muy poco, jóvenes. Y a partir del capítulo 3 ya vamos a correr. ¿Ya? Ya esto es un poco más fácil. Bien, si hasta ahí no hay dudas, jóvenes, vamos a ver cómo se hace la pregunta de investigación. Ya. Pregunta de investigación. Vamos a responder. Primero, ¿qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación va a ser quién va a orientar toda la investigación. Si nosotros formulamos mal nuestra pregunta de investigación, entonces toda nuestra investigación va a ser incoherente. Por eso es muy importante, ¿ya? Y la pregunta de investigación va a surgir directamente del fenómeno que estoy investigando o que voy a describir en este caso, ¿ya? ¿Qué características tiene? La pregunta debe ser clara, debe de ser específica, eh, por supuesto que tiene que ser posible de responder. No vamos a plantear una pregunta que sea imposible también, ¿no? En otro tipo de investigaciones sí se hace preguntas que aún no tienen una respuesta clara, solo indicios, pero en el caso de FENSID sí tiene que ser posible de responder con exactitud, ¿ya? Y tiene que estar relacionada con el objetivo también. También vamos a elaborar el objetivo, perdón. Los objetivos de investigación jóvenes, que va más adelante, va a salir de la pregunta. Si nosotros hemos planteado mal nuestra pregunta,
nuestros objetivos de investigación van a salir de forma defectuosa también. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Cómo elaborarla? Vamos a transformar el fenómeno en una pregunta. ¿Ya? En este caso nos está dando un ejemplo, diversidad de macroinvertebrados. Utilizando el ejemplo o el tema de su compañera, vamos a poner, puede ser clasificación o también podemos utilizar diversidad de la flora y fauna. ¿Ya? ¿No es cierto? Este es el fenómeno, sobre todo la flora y fauna es el fenómeno que estamos investigando. Entonces, todo el fenómeno será la diversidad, ¿no es cierto? Ahora, aquí nos dice la pregunta, ¿cuál es la diversidad de macroinvertebrados? Acá ya está utilizando el fenómeno, ¿no? ¿Cuál es la diversidad de los macroinvertebrados? Y acá ya está especificando acuáticos presentes en el río Chumbao de Andahuaylas. A ver, un momentito. Ya. En este caso, es muy parecido al ejemplo que vamos a realizar. Podemos poner cuál es la diversidad de, en este caso sería flora, de la flora y fauna de, de la flora y fauna presentes, ya no va a ser en el río, sino va a ser, puede ser en el distrito, provincia o de repente en alguna localidad, dependiendo de dónde lo está realizando. En este caso creo que va a ser distrito de Andahuaylas. ¿Ya? Incluso jóvenes podemos agregar de Andahuaylas, coma, el año 2026. Porque la flora y fauna dentro de 5 años o quizá incluso dentro de un año puede variar, ¿no? Y si yo no pongo el año, el lector, la persona que va a leer, va a asumir que el tiempo es un promedio en el tiempo, por ejemplo, ¿no? No va a creer que es en tal año, en el año 2026. Tiene que ser la fecha en la que estás realizando la investigación. Otro ejemplo dice, el fenómeno, por ejemplo, puede ser calidad de agua. ¿Cuál es la calidad físico-química del agua de la laguna de Pacucha? Ese es otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo. Jóvenes, ¿entendieron cómo elaborar la pregunta de indagación? Sí, profesor. Genial. Muy bien. Si es que alguien tiene dudas, por favor, siempre eh, consultar, ¿ya? Consultar. Entonces, como ya elaboré la pregunta de indagación, la traslado nomás. Control V. Recuerden que tienen que poner el mismo tipo de letra. Times New Roman. Listo. Ya está. Ya hice mi pregunta de indagación. Ahí está. Ahora, continuamos con el siguiente subcapítulo, el objetivo general. Ahora, en el objetivo general, vamos a ver cómo se hace. Objetivo general. ¿Qué cosa es el objetivo general? Habíamos dicho que los objetivos se van a desglosar del título, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es el propósito principal de la investigación. Por ejemplo, ¿qué deseo conocer? ¿No? ¿Qué es? ¿Cuál es mi propósito primordial de mi investigación? ¿Cómo elaborarlo? Por ejemplo, eh, dice, el objetivo general se obtiene transformando la pregunta de investigación en una afirmación, utilizando un verbo infinitivo. Por ejemplo, vamos a utilizar, ¿cuál es la diversidad de macronutrientes acuáticos presentes en el río Chumbao? Este era el primer ejemplo que nos dio, ¿no es cierto? Ahora, el objetivo. Simplemente vamos a poner determinar y de ahí todo el título lo copiamos nomás. Determinar, y ahí vamos. Y aquí podemos ver el título plasmado. La diversidad,
la diversidad de macroinvertebrados, perdón, acuáticos presentes en el río Chumbao de Andahuaylas. Si se dan cuenta, está trasladando lo mismo, ¿no? La misma pregunta lo está trasladando abajo. Solamente está cambiando el verbo infinitivo. ¿Cuál es tu objetivo? Voy a determinar la diversidad, ¿no? Ya no está yendo en forma de pregunta, sino como una afirmación. En el caso, por ejemplo, de la diversidad de la flora y fauna, perdón, esto iría acá arriba, ¿no? La diversidad de la flora y fauna, le vamos a quitar los signos de interrogación porque ya no va a ir en forma de pregunta. Tampoco vamos a poner cuál es, porque eso es de una pregunta, ¿no? ¿Cuál es? Si no, vamos a poner determinar la diversidad de la flora y fauna presentes en el distrito de Andahuaylas 2026. Y listo, ya me salió mi objetivo principal, ¿ya? Y nuevamente lo voy a trasladar a mi documento o a mi archivo de trabajo. Objetivo general, ya lo tengo. Recuerden siempre empezar con mayúscula, cambiar el tipo de letra, Times New Roman, ¿ya? Y ahí lo tengo. Listo, ya tengo mi objetivo general, ¿ya? Ahora, mis objetivos específicos también se va a desglosar del título. Eh, en el caso de la investigación descriptiva es opcional. Según las bases de FENSIT, nos dice que es opcional. Como ya tengo un objetivo general, no es obligatorio agregar un objetivo específico. Sin embargo, lo puedo hacer, claro, para que mi trabajo esté más completo. ¿Ya? Lo puedo hacer. Ahora, ¿cómo elaboramos los objetivos específicos? Primero vamos a saber qué cosa es un objetivo específico. Son las acciones necesarias para alcanzar el objetivo general. ¿Ya? O sea, ¿qué acciones yo voy a realizar para poder determinar, en este caso, la flora y fauna de Andahuaylas? ¿Qué acciones voy a realizar? Vamos a ver el ejemplo. En el objetivo general, aquí está utilizando el ejemplo anterior, ¿no? Determinar la diversidad de macroinvertebrados acuáticos presentes en el río Chumbao. Está utilizando ese ejemplo. Eh, Objetivos específicos generalmente se hacen tres, jóvenes, ¿ya? Para complicarnos no hay que hacer más, solamente tres, ¿ya? Objetivos específicos, aquí está diciendo, por ejemplo, identificar las familias de macroinvertebrados presentes en el río Chumbao. O sea, macroinvertebrados están hablando de artrópodos que se pueden ver a simple vista, ¿no es cierto? En el río, eh, en el río Chumbao. Puedes identificar a qué familia pertenece, ya está clasificando. También para la flora y fauna podemos determinar a qué familia pertenece tal planta, digamos, ¿no? O en general, a qué familia pertenece la flora y fauna presentes en el distrito de Andahuaylas, podría ser. Ahora, cuantificar, puedes cuantificar la abundancia, cuánto hay de eso. Si hay mucho, hay poco, cuantificar, ¿ya? Cuantificar. En cada punto de muestreo. El punto de muestreo va a ser la flora que estás estudiando o la flora que has podido encontrar. El 100% de lo que has podido encontrar. ¿Ya? El 100% de lo que has estudiado. ¿Puedes cuantificarlo? Claro que sí, ¿no? Y finalmente, analizar la distribución, es decir, en qué lugares, en qué sectores abunda más o en qué sectores has podido encontrar más. ¿Ya? En este caso podría ser identificar las familias de la flora y fauna presentes. Y si se dan cuenta, sale del título nomás, ¿no? Lo copiamos al título nomás. Identificar las familias de, ahí lo pegamos, de flora y fauna presentes en el río, no, presentes en el distrito de Andahuaylas, perdón. Igual acá, cuantificar, también lo reemplazamos nomás. Estamos agregando verbos nada más, ¿no? Cuantificar la flora y fauna presentes en el distrito de Andahuaylas. Analizar también, ¿no? La distribución de
la flora y fauna presentes en Andahuaylas. ¿Ya? Se ha quitado las viñetas, no hay problema. Las seleccionamos y acá arribita dice viñetas, ¿no? Le hacemos clic y se va a poner de forma automática. ¿Ya? Listo. Acá tenemos nuestros tres objetivos. Estamos utilizando el ejemplo, de ejemplo, el tema de su compañera. ¿Ya? A ver. Y lo trasladamos, ya saben, a nuestra hoja de trabajo. Objetivos específicos, ahí lo pegamos. Listo. Como siempre, no se olviden cambiar el tipo de letra, que es Times New Roman, tamaño 12, y no es cursiva para nada. ¿Ya? No es cursiva. Listo. Ya. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver. De repente alguien tiene alguna consulta. Nadie. Bien, jóvenes. Hasta donde hemos hecho, hasta donde hemos redactado al momento ya deberían de tener sus trabajos avanzados. ¿Ya?